Entonces, ¿sí era culpable Samper? Pero espérate, ¿estamos de entrevista ya? Bien, espérate un momentico, déjame voy al baño un segundito y empezamos, digamos, la entrevista de nuevo. No se lo puede perder. El excongresista y excompañero de la guerrilla del presidente se va con toda contra Petro. Lo impactante, pide juicio contra el presidente, pero tiembla cuando se le pregunta por qué absolvió a Samper en el escandaloso proceso 8000. Excongresista, ex negociador de paz con los paramilitares, ex guerrillero, excompañero, de hecho, del actual presidente Gustavo Petro, y hoy por hoy columnista y además quien tiene una serie de teorías políticas y judiciales alrededor del caso judicial del presidente Gustavo Petro por el presunto ingreso de dineros sucios a su campaña, tras la confesión que hizo su hijo Nicolás Petro a la Fiscalía. Pues hablamos de eso y de otras cosas. ¿Cuál es el desenlace de esta entrevista reveladora e impactante que no se pueden perder? Aquí está. ¿Cuál es su percepción después de analizar la confesión que dio el hijo del presidente Petro a la Fiscalía sobre la posibilidad de comisión de delitos por parte del actual presidente de los colombianos? Creo que la sociedad y el debate público deben trascender el marco telenovelesco de lo ocurrido con Nicolás Petro para entrar a hacer un análisis juicioso de lo que ocurre desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista de la ley. La legislación colombiana respecto de lo electoral particularmente deriva en el campo penal en 3 delitos específicos. La violación de los topes de los gastos electorales de una campaña son un delito. Hay otra conducta que es la de la financiación ilegal de las campañas electorales, que es cuando hay dineros provenientes de la ilegalidad, del crimen, que entran en las campañas electorales. Sobre esos dos ha habido un debate público, es decir, en las declaraciones de Nicolás Petro hay evidencias de que hubo superación, violación de topes. Ha habido elementos de sospechas y de señalamientos de ingresos de dineros provenientes de organizaciones criminales. Pero no se ha hablado del tercer delito que deriva del tema electoral, que es el delito del ocultamiento de los financiadores de las campañas. ¿Y hay un caso de ocultamiento aquí? Mire, leamos el artículo. Se llama omisión de información del aportante. Y en este caso concreto, mire, los medios de comunicación han mostrado, han descubierto a partes de las declaraciones de Nicolás Petro en la Fiscalía, en los que habla de un aportante, un señor Euclides Torres, gran aportante de la campaña, que financió varios actos y eventos de la campaña, que los pagaba en efectivo para no reportarlos. Eso es un delito. Eso está en manos de la Fiscalía en razón a la investigación contra el hijo del presidente Gustavo Petro. ¿Quién debe juzgar, investigar y fallar sobre el caso o la conducta del presidente? En eso la Constitución es absolutamente clara, Juan Diego. Y es los juzgamientos que tienen que ver con el presidente de la República deben recorrer el camino de la Comisión de Acusaciones, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. La Fiscalía debe trasladar las pruebas, es decir, trasladar esas declaraciones y esas pruebas a la Comisión de Acusaciones. ¿Quién puede creer que exista una comisión de investigación y acusación de políticos para juzgar a un político? Todos tenemos esa preocupación. Es decir, para los colombianos no es ningún secreto el tema de la corrupción gigantesca que rueda entre los congresistas en el Congreso de la República. Pero eso no quiere decir que los colombianos renunciemos a exigirles a los congresistas y a exigirles a los partidos que cumplan con el deber constitucional de juzgar. Pero no lo han hecho. En otras oportunidades han demostrado que no han sido capaces, pero en otras, presidentes... Pero en otras sí, a ver, vamos por partes. En el proceso contra Ernesto Samper hubo juicio. Lo que pasa es que terminó polémico. En la absolución, polemiquísimo, en fin, pero hubo el procedimiento. Pero nómbreme uno donde hayan encontrado culpable a un presidente. Ah, no, es que de presidente solamente ha habido un caso, que fue el de Ernesto Samper. Y lo cierto es que los congresistas
están obligados a observar y a evaluar las pruebas que existen sobre la mesa. Sí, pero y sobre eso tienen que obrar. Fueron supremamente evidentes y terminó esta comisión absorbiendo. Por eso, pero en aquella época hubo... son políticos los que están juzgando al presidente. Yo entiendo exactamente, ¿no es cierto?, todos los cuestionamientos y las dudas. ¿Usted en ese momento era congresista? Yo era en ese momento. ¿Y lo absolvió? En ese momento yo voté la absolución de Samper, ¿no es cierto? Y lo cierto es que el juicio se dio. Enorme controversia, ¿no es cierto? Yo creo además que el país se equivocó. O sea, ¿usted sí cree que era inocente Samper o hoy dice no? No, yo creo hoy que nos equivocamos absolviendo Samper. O sea, sí era culpable. Sí, es decir, yo creo que el juicio político es un juicio político que contempla elementos jurídicos y no jurídicos. Yo creo que nos equivocamos absolviendo a Samper en aquella época. ¿Y por qué? ¿Por qué se equivocó el Congreso? Uno, había dudas sobre las pruebas, ¿no es cierto? Y creo que hubo consideraciones políticas que no eran pertinentes. ¿Cuáles? Espérate un momentico. Cortemos. Cortemos un segundito. ¿Por qué? Cortemos un segundito. Déjame un poco reflexionar sobre el tema. Ok. ¿Sí se puede cortar? Sí, pero seguimos en la línea. Sí, seguimos en la línea, pero déjame un segundito. Déjame, porque nunca había planteado, ¿no es cierto?, ese ejercicio. Y sí me parece importante ordenarlo y decirle al país dónde estuvo el error del juzgamiento de Samper. Retomándolo. Dame un segundito. Ok. A ver. Miremos. Espérate. Hagamos un paralelo entre el juicio de Samper y el juicio de Petro. ¿De acuerdo? Con la diferenciación de que, pues, a Samper se le absolvió y usted hizo parte de quienes votaron para absolverlo. Exacto. Y a Petro, pues, todavía no se le ha, digamos, enjuiciado, diga. Exacto. Y las pruebas que se discutían con Samper comenzaban por discutirse si eran delito o no, porque en aquella época no había normatividad de ilegalidades frente a la financiación ilegal de la campaña, ¿no es cierto? Pero por lo que se le juzgó es el ingreso de dineros sucios del narcotráfico. Que no era delito. Entonces, ¿sí era culpable Samper? Es decir, la campaña electoral sí fue penetrada por recursos del narcotráfico. En los términos de la legislación de hoy, sí. Y en los términos, digamos, morales de la época, ha debido salir Samper de la presidencia de la República. Y al decir usted que había mayorías... ¿Estamos en entrevista ya? Sí, ¿cómo? ¿Estamos conversando? Sí. No, ya estamos grabando. Estamos grabando. Bien, espérate un momentico, déjame voy al baño un segundito y empezamos, digamos, la entrevista de nuevo con todo. Bueno. Esperen mañana la segunda parte de esta entrevista con Carlos Alonso Lucio después de que regrese del baño.